Buenas noches y gracias por estar nuevamente con nosotros. Me imagino que usted está muy metido en la nueva novela y Nostroza, la extradición. Así es que de eso hay muchísima información. Hoy en el programa no pretendo hablar del asunto, lo analizaremos después. Hoy día vamos a hablar de cosas que tienen que ver con el sur y nuestra relación no con el gobierno nacional, sino con el gobierno boliviano, que parece ser muy importante. Evo Morales llegó aquí, se fue a Hilo y anunció desde allí la decisión, luego de haber fracasado en la Corte de la Haya en su intención de que Chile le diera una salida del mar, de exportar su gas, el gas natural que lo tiene en abundancia, bastante más que de las reservas que nosotros tenemos, a través de un puerto peruano, Hilo. Y eso abre muchos caminos que aquí habíamos explorado de alguna manera con el Villam, que es una de las voces más fuertes para conseguir que se haga infraestructura bioceánica por el sur, especialmente ferrocarrilera, y que se encaminen las cosas. ¿Cómo varía esto la estrategia peruana? ¿O cómo debería variar el Perú, su política exterior y de infraestructura? Lo analizaremos hoy. Soy Enrique Zavala, le recomiendo que ponga su teléfono en modo avión porque empiezo ya las entrevistas. Elvis, bienvenido. Buenas noches, Enrique. Encantado de estar en tu programa. Tú eres un especialista, un consultor en transporte y en planificación del desarrollo. Así es que, ¿cómo ves el anuncio hecho por Evo Morales en Hilo? Por aquí sacamos el gas. Creo que es una respuesta esperada, porque el modelo de desarrollo económico que tiene Bolivia necesita ya de cierta inyección considerable de fondos para financiar su Estado. O sea, Bolivia está creciendo, cada vez necesita más docentes, más policías, más médicos, ¿no? Y su cuota de ingresos por exportación tiene que aumentarla sustancialmente en los próximos 5 o 10 años para que este modelo pues no entre en algún tipo de crisis por falta de sostenimiento, sobre todo de los servicios del Estado. Y eso tiene que estar subsidiado por modelos de exportación bastante sólidos, ¿no? Y sostenibles, como son, por ejemplo, una línea de exportación de gas, ¿no? Ahora, el plan boliviano no era precisamente exportar por el Perú no tiene las condiciones de infraestructura como para poder hacer la exportación, algo que sí han trabajado los chilenos. Me parece que los chilenos sí contaban con esa posibilidad y tenían a Bolivia meciéndola con el tema del mar hasta que ha pasado lo de la Haya, ¿no es cierto? Sí, la infraestructura que Chile ha desarrollado en el norte de del territorio, antiguo territorio peruano-boliviano, en el territorio conquistado, ¿no? por el país sureño, tiene un diseño de sostenibilidad en base a los servicios que le da Bolivia. Es decir, que por ejemplo, en el norte de Chile no hay pues la actividad maderera o la actividad turística que hay en el centro y sur de Chile, ¿no? Entonces, quizás por ejemplo ciudades como Arica viven con una cuota muy fuerte del ingreso que le dan las operaciones bolivianas de embarque y desembarque de mercancías, ¿no? Entonces, tiene un diseño Chile especial para Bolivia, de forma tal que lo hace casi el único posible y ganador, y deja fuera de competencia, y dejó fuera de competencia a los puertos peruanos, ¿no? Entonces, este diseño que ha hecho Chile para un país necesita comerciar con el mundo, para que Bolivia comercie con el mundo, hacía de que la salida natural, o sea, los chilenos siempre han esperado que Bolivia siga manejando su carga por el norte y además eventualmente entrar a una exportación de gas y de minerales por los puertos chilenos. ¿Para eso era Mejillones? Mejillones está un poco más al sur, pero definitivamente Mejillones tiene un diseño
de puerto hub, ¿no? Entonces, bueno, un poco ahí siempre hay que ordenar el tema, ¿no? Eso de megapuerto no existe, pues, ¿no? O sea, lo que se conoce en el mundo como los puertos grandes son los puertos hub. Este puerto hub diseñado en Mejillones, pues, tiene instalaciones incluso para liquefacción, ¿no? O sea, convertir gas en líquidos y al revés, ¿no? O sea, plantas, o sea, equipo de gasificación. Eso fue pensado precisamente para el gas, porque ellos no tienen gas, ellos importan gas, Claro, ¿no es cierto? para recibir gas o, importar, o exportar gas. O sea, calzaba perfectamente como para hacerle una oferta a Bolivia. Claro, hubieron muchos intentos, ¿no? O sea, incluso recordemos que cuando los dos trenes de las dos líneas, las dos empresas grandes de ferrocarriles de Bolivia, cuando estaba Evo recién por entrar al Estado, casi quebraron. Una de las líneas fue comprada por un inversionista chileno, ¿no? Y gracias a las gestiones audaces que hizo Evo se logró revertir este tipo de ingreso de capitales chilenos en empresas estratégicas bolivianas, ¿no? Entonces, hay pues una sostenida estrategia de Chile por manejar el comercio boliviano vía provisión de servicios, incluso antes yendo más allá, ¿no? Incluso tratando de comprar las actividades dentro del mismo país, pero esa situación ahora se ha resentido, ¿no? Se ha resentido por la última sentencia de La Haya, en la que establecen pues de que Nunca les van a dar más. no, o sea, nunca... No hay obligación de darles más. No, ni siquiera estamos hablando de hablar más. No hay obligación de hablar. Ni siquiera de hablar. Perfecto. Ahora, eso es una oportunidad para el Perú, ¿verdad? O sea, el manejo de la mercancía boliviana siempre ha sido una oportunidad para el Perú. ¿Y nunca le hemos aprovechado? Y nunca ha habido el real interés, ¿no? de aprovecharlo. Creo que el intento más serio que hizo fue, bueno, reconozcamos, lo hizo Fujimori, ¿no? Con esta decisión de incluso asignar una playa en Hilo, que se llama Bolivia Mar, ¿no? Como una muestra de que había la intención peruana de ser socios de los negocios internacionales de Bolivia a través del puerto de Hilo, ¿no? Y ahora creo que, o sea, si alguna cosa buena está haciendo Vizcarra, creo que fíjense, o sea, no sé cómo andará la reconstrucción del norte, en todo este tumulto político que hay, o sea, lo único claro que está haciendo Vizcarra es una apuesta muy seria para conseguir un nuevo socio en Bolivia y brindarle servicios logísticos de exportación, ¿no? Tenemos que ir a una pausa. Estoy con el vice Yam, él es un consultor en transporte y en planificación del desarrollo. Cuando regresemos vamos a seguir hablando. ¿Qué oportunidades hay? Si se piensa sacar el gas por Hilo, ¿cómo debe crecer ese puerto? ¿Qué pasaría con el proyecto de Corío? ¿Qué pasaría con el sur peruano? Lo vemos tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, sigo con Elvis Yam, un especialista en transporte y planificación del desarrollo. Luis, habíamos quedado en el asunto de aprovechar las oportunidades, pero ahora se está hablando de Hilo, desarrollar Hilo. Escuché en la mañana que hacían algunos comentarios desde Lima para convertir a Hilo en un megapuerto, bueno, lo que tú has aclarado, un puerto hub. ¿Hilo se puede convertir en un puerto hub? ¿Cómo sería el desarrollo de la infraestructura? ¿Qué pasaría con Corío? Hilo tiene varios estudios sobre la ampliación de instalaciones, de muelles de atraque, de zonas de abrigo, en fin, todos los estudios que se podrían hacer, pero todos ellos han identificado limitaciones serias
sobre batimetrías, fundamentalmente. Batimetrías es la profundidad. Profundidades para intentar recibir flotas con calados, o sea, con profundidades de barcos mayores que puedan tener más carga. Pero yo creo que Hilo funciona perfectamente ahora. Creo que es una buena decisión que se esté implementando servicios para atender mejor la carga boliviana. Y eso sí, es una apuesta por todos, ¿no? O sea, por todo el sur. O sea, lo que sería bueno sí es, o sea, esta es una empresa nacional, ¿no? La empresa del puerto de Hilo. Primero, o sea, debemos conseguir calidades y estándares de servicio muy elevados. Aquí, si ENAPU, que maneja Hilo, pretende, o sea, ver esta operación como una oportunidad de ingreso solamente, creo que va a matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Entonces, lo que se tiene que ver, este tipo de inicio de un mayor manejo de carga, porque siempre se maneja algo de carga boliviana en Hilo, es como una oportunidad donde podamos convencer a Bolivia de que podemos darle los servicios en la misma calidad de los servicios que recibía en Arica y con los mismos o mejores costos aún. Entonces no pensemos en ganar dinero, no pensemos en que, o sea, ahora que Bolivia tiene cierto tipo de interés en dejar Chile, o sea, podamos de alguna manera tener algún tipo de sentirnos beneficiados y por eso no esforzarnos en calidad de servicio. Entonces, calidad de servicio, costo mejorado, y de forma tal que si los bolivianos van a incurrir en mayores gastos, por ejemplo, usar las carreteras peruanas por distancias de repente, es mucho menos distancia al puerto de Arica, habría que buscar compensarles de forma tal que no sientan el cambio entre Perú y Chile respecto de los cambios y los servicios portuarios. ¿En cuánto tiempo podría concretarse este asunto? Porque a veces estas cosas terminan siendo muy declarativas, ¿no? Mire, es que aquí hay dos tipos de servicios o de forma de transporte de carga. O sea, estamos hablando de carga que se transporta en camiones y el proyecto que va a tomar algunos años es llevar el tren, ¿no? Entonces, el servicio de tren. O sea, el gas llegaría en cisternas, pero montados en trenes. Esa forma no es rentable para exportación. O sea, los gasoductos virtuales son aplicaciones para consumo doméstico, o sea, para el cliente final. Correcto. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Un gasoducto Bolivia-Hilo. ¿no? Y eso tiene que estar acompañado de va a funcionar perfectamente con el trazo y la construcción de la red ferroviaria. O sea, no nos olvidemos que el ferrocarril tiene exigencias de diseño más precisas, con mejores condiciones de desarrollo sobre pendientes, giros y todo eso, que las carreteras. Entonces, el tema fundamental es de que, o sea, hay mucha facilidad. Si yo estoy trazando un ferrocarril, también puedo trazar a la vez el tendido de un gasoducto, ¿no? Que en este caso, dependiendo de los volúmenes, no va a ser pues el gasoducto que quería hacer, por ejemplo, Odebrecht desde Cusco hasta Arequipa. Además hay que considerar, por ejemplo, que entiendo que la decisión que se ha tomado, habiéndose evaluado las tres alternativas, ¿no? La alternativa de llevar el tren de Desaguadero a la costa pacífica peruana, había tres alternativas, ¿no? Tacna con Puerto Grau, Arequipa con Matarani y Hilo con Moquegua con Hilo. Entonces creo que se ha elegido en base a una función, a un discriminador muy sencillo, que es, o sea, el hecho de que la altura que hay que atravesar desde Desaguadero hasta el mar es mucho menor por el lado de Moquegua. Ahora, entonces, quiero hacerles una pregunta. Si ya vamos a tener un gasoducto que viene de Bolivia hasta Hilo, ¿sería adecuado
pensar que el sur peruano consuma gas boliviano y no el gas de Camisea? ¿Es una alternativa? O sea, ¿se puede sí, ver cosas de ese tipo? Porque finalmente claro, lo que se quiere es un gas para el sur, ¿no es cierto? El tendido solamente llegaría a Moquegua, no es el recorrido que va a hacer el gasoducto peruano que va por Cusco. Es que se hace, ¿no? Porque eh, ahora ya no lo quieren hacer así, quieren un gasoducto claro. por la costa. No, creo que sería, eso no hay que renunciar. Así como Evo, por ejemplo, defiende, o sea, de que ante una agresión, de ni siquiera conversar, ¿no? Una agresión chilena, o un gesto de mal vecino, ¿no? De decirte, tú, o sea, haces lo que a mí me parece, ¿no? Entonces, incluso este tipo, te comentaba las declaraciones que ha hecho Jorge Tarut, ¿no? Uno de los halcones chilenos, belicista, ¿no? Que decía, pues, o sea, los bolivianos en tantas décadas no se han dado cuenta, porque ante el anuncio de Evo, ¿no? Si vamos a ir a Perú, a los puertos peruanos. En tantas décadas no se han dado cuenta que las comodidades que le da Chile para hacer su comercio son mejores que incluso para los propios chilenos, y además la recriminación final que le hace, ¿no? ¿Usted cree que va a poder manejar el comercio por edictos o por no? Por decretos. Por decretos. Entonces, ese tipo de comentario inamistoso, o sea, ayuda, pues, o sea, en nuestro caso, o sea, a mostrar mejor nuestras condiciones y a recibir un socio importante, ¿no? Entonces, el tema pasa fundamentalmente porque, o sea, hablábamos de que, o sea, hay que, primero, a la carga que se maneja en camiones, hay que darle un buen servicio. Las carreteras, o sea, tienen que estar en muy buen estado. Tenemos, o sea, el tramo 5 de la interoceánica que llega justo a Hilo, ¿no? Tiene que estar en muy buenas condiciones. Tenemos que darles un muy buen trato a los camioneros chilenos, que son muy maltratados en Chile. No, bolivianos. Bolivianos, perdón. Tendríamos que, o sea, que estos camioneros bolivianos son muy maltratados en Chile, ¿no? A pesar de que los chilenos viven de ellos, ¿no? Entonces, hay que entrar en ese tipo de... O sea, ganar prestando un servicio de altísima calidad y a precios extremadamente competitivos, ¿no? Claro. Entonces, ahora también, o sea, yo creo que no solamente es un acierto y con las buenas decisiones de Vizcarra esto se va a realizar. Yo creo que, por ejemplo, va a haber mucho interés de empresas chilenas en que, por ejemplo, no se concrete el tren de Desaguadero a Hilo. Entonces yo creo que van a hacer todo lo posible como están acostumbrados a hacer los chilenos, ¿no? Como muchas veces lo dijimos también, o sea, que parte de los conflictos mineros habrían sido, o sea, financiados con fondos de las mineras chilenas que financian ONGs europeas, que a su vez, ONGs europeas que financiaban a grupos antimineros en el Perú, ¿no? Entonces, ¿quién gana con que el Perú no crezca con cobre? Gana Chile, ¿no? Chile maneja casi el doble de cobre que el Perú, y cualquier atraso que haya en el Perú sobre el desarrollo minero, ellos son los principales beneficiados. Y ellos pelean cada centímetro. Bueno, es también su opción, ¿no? Y eso va a pasar con el ferrocarril. Entonces yo espero, por ejemplo, que ahora no nos salga el puerto de Matarani con que va a instaurar precios especiales para los bolivianos, ¿no? O sea, Matarani que no, o sea, Matarani que es privado. Es un socio chileno, ¿no? O sea, trabajan en tándem con el puerto Arica, ¿no? Arica maneja contenedores y Matarani maneja minerales, ¿no? Y así lo decidieron, ¿no? Y por eso que en Matarani no hay ninguna intención de desarrollar contenedores. No vaya a ser que ahora, pues, o sea, quieran entrar, o sea, en otro tipo de ofertas, ¿no? Pero lo más importante tú es estás hablando ya de temas estratégicos. Estratégicos que nos interesan porque... Como Estado, como inversión estatal. Como inversión estatal, porque incluso sobre la decisión del presidente, yo creo que sí va a haber mucha gente interesada, de parte, que ponga obstáculos a que este tren se realice. Entonces, como un acuerdo que deberían tomar los nuevos presidentes regionales, ¿no?, electos en el sur peruano, es de que se garantice que ese tren se haga en los plazos más cortos posibles. O sea,
Sería una barbaridad que por ejemplo, que el nuevo presidente o el nuevo gobernador regional pueda decir pero ¿por qué le hacen el tren a Moquegua? Un momentito, ese tren no es de Moquegua, es un tren para todo el sur. Se está haciendo por Moquegua porque por ahí resultan las condiciones más ventajosas y eso va a beneficiar a todo el sur. Claro, no debemos entrar en un afán de competencia, sino tenemos que pensar en país, en relaciones con otro país. Claro, en país y sobre todo en sur peruano. Entonces, los gobernadores deben ser aliados naturales y deben formar un solo frente de protección de esa decisión y de exigencia de canalización de todos los recursos para que ese tren se consolide en el plazo más corto posible. Perfecto. ¿No? Tenemos que ir a una pausa. Estoy con Elvis Yam, consultor y especialista en transportes y en planificación del desarrollo. Cuando regresemos pretendo hablar de Corío. ¿Qué pasa ahora con Corío? ¿Es realmente un proyecto? O sea, ¿ya podemos hablar de eso como un proyecto o es simplemente una idea a desarrollar? Tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, sigo con Elvis Yam, especialista en transporte, en planificación del desarrollo. Estamos hablando sobre los puertos, la idea de Bolivia de exportar a través de puertos peruanos. Vamos a hablar ahora de Corío y más adelante vamos a hablar del SIT, del Sistema Integrado de Transporte, que también es su especialidad. Elvis, ¿qué pasa en todo esto con Corío? Sí he escuchado hablar muchas cosas de Corío, pero ¿Corío es un proyecto o todavía es una idea? Bueno, primeramente ya Corío está, como lo habíamos señalado anteriormente, está inscrito en el Plan Portuario Nacional como una zona de reserva para desarrollo portuario, ¿no? Ya lo hemos logrado inscribir, o sea, hace muchos años que se intentaba eso, pero ya está desde hace 3 años, está más o menos inscrito ya. Además de eso, el gobierno regional tiene inscrito alrededor de 1000 hectáreas con ficha registral, ¿no? Entonces, tanto la reserva de área marítima como la reserva de área terrestre colindante al área marítima declarada como zona de ejecución portuaria existen, ya están, o sea, esas son cosas ya avanzadas. Desde Lima, por ejemplo, inclusive, yo no sé, yo no he escuchado a los actuales encargados de la autoridad portuaria, pero a los anteriores, ellos, en la época por ejemplo, de Humala, ellos decían que no cabía un puerto hub nuevo en el Perú. El puerto hub peruano, decía, es el Callao. Punto. Ahí se debe desarrollar, eso es lo que está avanzado, está concesionado y que todos los esfuerzos deben irse al Callao. Claro, esa es la visión escasa, falta de horizonte, ¿no? Limeña. O sea, porque piensan que el mundo es Lima y sus alrededores, ¿no? Entonces, claro, está bien, tienen razón. O sea, para un bosquejo hinterland que sería la zona económica detrás del puerto del Callao, o sea, hinterland se le llama, es una palabra alemana que determina una zona económica detrás de un puerto. Ese pequeño hinterland que alcanzaría, pues, o sea, Ica, Trujillo, y por la parte detrás del hinterland estaría, pues, Huánuco, Pasco, ¿no? Para eso está bien, no se necesita más, ¿no? Pero si pensamos, ¿no?, en la carga de Brasil, en la carga de Bolivia, en la carga del norte de Argentina, incluso en la carga del propio norte de Chile, entonces es otra cosa, ¿no? Entonces no estamos hablando de pequeñas cargas, o sea, que entran y para un mercado de Lima son 11 millones, ¿no?, más los otros 4, un mercado de 15, 20 millones. Nosotros estamos hablando para un territorio muchísimo más extenso, con, o sea, mercados poblacionales que incluso si es que proyectamos con los trenes interoceánicos estamos hablando de 200 millones de habitantes, ¿no? Entonces, son diferentes visiones, ¿no? Y esa es la visión limeña, ¿no? La visión corta, la visión además que Chile le ha obligado a mirar, ¿no? O sea, los limeños se han quedado en esa visión y porque la CEPAL les ha dicho, pues, o sea,
ustedes solo sirven para eso porque ustedes tienen detrás del Amazonas y no hacen más. Mientras que Chile sí mira todo el continente, ¿no? Eso es lo que, o sea, lo que tú estás diciendo es que el desarrollo de Corío no se va a ver mermado por hilo, o sea que no deberíamos pensar que eso va a ser competencia, ni hilo se va a quedar sin nada cuando se desarrolle Corío, o sea, se trata de especializaciones. Y se trata de un crecimiento escalable, ¿no? O sea, por ejemplo, si analizamos, tenemos que siempre tomar como referencia al país del sur, o sea, si analizamos, por ejemplo, Chile no ha dejado de, o sea, mantenerle, incluso de siempre tener los puertos de Arica, Iquique, Antofagasta, ¿no? O sea, todos esos puertos con permanentes actualizaciones, todos, a pesar de que tienen mejillones, ¿no? Entonces, solamente que Chile, o sea, en una actitud responsable, sí ha invertido ya en su puerto más grande, ¿no? Y, o sea, y él no pone a competir a mejillones con los otros puertos, no le interesa, o sea, ese es un esquema y una visión de país, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer acá. O sea, no vamos a pensar de que el Callao, ¿no?, que está a 1.000 kilómetros, 1.500 kilómetros arriba de todo lo que se necesita, sea una realidad para todo el mercado de carga que hay en el sur peruano y que pueda ser bien manejado por un puerto hub en el sur, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea, debemos estar muy alegres y además debemos ver como una de los primeros peldaños que van a conformar la gran tarea logística continental que tiene el sur peruano en este paso que se está dando con el tren y el potenciamiento del puerto de Hilo, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos para que Corío se desarrolle? ¿Corío debe ser una inversión estatal? ¿Puede ser un proyecto privado, una concesión? ¿Cuál es el modelo que puede hacer más factible en más corto plazo este Puerto Hub? La decisión o el gatillo que va a disparar el proyecto Corío va a ser el establecimiento de los trenes interoceánicos chinos. No el tren que se está haciendo con Evo. O sea, este tren es el tren que vendría a Hilo, no es el gran tren eléctrico de alta capacidad, de velocidades altas, ¿no?, que están diseñados para un intensivo manejo de carga. Estamos hablando que la carga boliviana es una carga relativamente pequeña, bueno, o mediana, si queramos, ¿no? Pero no sería pues la carga, por ejemplo, que maneja Brasil, ¿no? Brasil tiene mucha cantidad de carga que actualmente pues está yendo por el Atlántico, y del Atlántico recién pues cambian de mar al Pacífico y a veces atraviesan mares completos para llegar a su destino final. Entonces, lo que se ha parado, y se ha parado en seco, ha sido, por ejemplo, la decisión sobre el tren interoceánico. La paró Pedro Pablo Kuczynski. Muchas cosas se le puede criticar, por ejemplo, a Ollanta Humala, pero que no haya defendido los proyectos nacionales. Ollanta Humala fue el último presidente que habló del tren interoceánico, ¿no? El último presidente que se aproximó y promovió el acercamiento entre Xi Jinping, el presidente chino, Dilma Rousseff, cuando estaba en Brasil de presidente, y Humala se reunieron para firmar el memorándum de entendimiento, el memorándum que ya produjo sus primeros resultados, ¿no?, porque se han hecho la evaluación del tren interoceánico por las 3 rutas que eran posibles de ejecutarlo. Hacia el norte, hacia Marcona y hacia el sur, ¿no? Entonces, incluso hacia Lima, ¿no? Entonces, finalmente ahí salió el resultado de que era, pues, realmente, no podemos mentir en eso también, que tenía que llegar hacia el norte. Porque además le interesa, como veíamos en un programa tuyo pasado, de que el comercio mundial está en el hemisferio norte, ¿no? Entonces, cuanto más al norte esté un puerto hub, es más conveniente por los costos de utilizar las rutas navieras más comerciales. Pero pasa por el Amazonas. Ese era el gran problema, como bien lo señalábamos anteriormente, de que impacta zonas de altísimo valor natural, ¿no? Claro, y no altísimo valor natural para el Perú, sino para el mundo. Para el planeta, ¿no? Entonces esos son temas mayores.
Entonces, eso es lo que va a disparar el tema de Corío. Y Corío, o sea, como decíamos, no es, pues, o sea, poner un puerto, volvemos a repetirlo, no es poner una tienda y esperar que nos vengan a comprar, ¿no? Sino poner un puerto es iniciar una operación con un proyecto, sí, ¿no? Con un proyecto que tiene un diseño de una capacidad final, pero que se va desarrollando conforme vayan subiendo la cantidad de operaciones, conforme vayan subiendo la cantidad de carga que es disponible para transportarse. ¿Privados o estatales? Necesariamente privados. Esos puertos, o sea, los puertos estatales son puertos pequeños, ¿no? Como Hilo. Como Hilo, que estratégicamente necesitan sostenerse ahí, porque Hilo no le ha interesado pues, a ningún privado, no ha habido MIP para entonces, que le interese, por ejemplo, operar ese puerto. Entonces, pero ahora que hay carga boliviana, entonces ya aumenta el movimiento, entonces la rentabilidad crece del puerto y ahí es interesante para el privado. Pero para este tipo de puertos, o sea, hay que señalar de que, o sea, los puertos hub, para su desarrollo, o sea, solamente los han hecho, por ejemplo, el gobierno chino ha hecho muchos puertos grandes, ¿no? O sea, en las ciudades industriales más importantes del país oriental. Pero aquí tendría que ser una suerte de alianza entre, primero, el dueño de carga, o sea, quien necesita mover la carga a China, por ejemplo, ¿no? Al Asia. Segundo, entre los dueños de los barcos, los operadores navieros, ¿no? Y tercero, entre los especialistas de operación de puertos. Entonces, este trío de operadores de carga internacional marítima son los que dan lugar a la conformación de puertos hub, porque primero garantizan la carga, ¿no? O sea, nosotros no estamos hablando de locuras, porque la producción mundial se mueve por barco, ¿no es cierto? Es una mínima cantidad la que viaja por aviones, por ejemplo, ¿no es cierto? O por carreteras. Pues, entonces, estamos hablando que el gran negocio es el mar, los puertos, y eso recién lo estamos, entre comillas, descubriendo, ¿no es cierto? Sí, la historia de las naciones que han ganado el desarrollo económico y el bienestar para sus pueblos es la historia de las naciones que han navegado. Singapur, por ejemplo, es una ciudad-estado, por decirlo así, que depende de su puerto. Claro, obviamente que Singapur tiene una condición especial que es el estar en el paso de, o sea, el paso obligado de, o sea, casi todas las rutas navieras que conectan Estados Unidos, toda América con Asia, se hacen por ese lado y es pues un lugar obligado casi de paso, y eso ha hecho... Pero el vivir, o sea, con una atención al mar es la garantía del desarrollo de un pueblo. Miremos la historia de Inglaterra, ¿no? O sea, es la historia de la colonización marítima, ¿no? O sea, o sea, todos hemos aprendido, por ejemplo, que toda colonización en el planeta ha llegado a través de los barcos, ¿no? Y eso no va a acabar, ¿no? O sea, y después de que acabaron las etapas de colonización y de descubrimientos de nuestro planeta, se intensificó el comercio, y el comercio, o sea, no ha parado, pero el comercio está teniendo una direccionalidad especial, ¿no? O sea, ya no es más tampoco, o sea, tener la flota de muchos barcos, sino de tener la flota de los barcos y de los barcos grandes, ¿no? De los barcos los barcos de portacontenedores de gran escala, ¿no? Esos barcos, los barcos que llevan contenedores, empezaron pues como barcos muy pequeños. Hace 50 años se estandarizaron en barcos de 3.000 contenedores, luego han subido, ¿no? Hasta 12.000 contenedores, que son los Panamax, ¿no? No pasa más de eso ahí. Y ya estamos pues en barcos que no solamente llevan 18.000 contenedores, sino que ya se han cargado, están en astilleros fabricándose, y han salido varios de ellos de barcos que están llevando 25.000 contenedores, ¿no? O sea, Panamax, post-Panamax, ¿y estos qué son? Miren, incluso ya no hay ni denominación. Ya no hay denominación estándar para eso, porque todavía
hay que cambiar muchas cosas en los puertos, ¿no? Porque, o sea, una de las cosas que ha pasado últimamente es de que este desarrollo de flota naviera intentaba crear estándares, porque, o sea, cuando llegan al puerto, las grúas pórtico tienen que tener un estándar para atenderlos, ¿no? Entonces, como el aumentar la capacidad de carga hacía que el barco se hunda más, entonces necesitaban puertos de mayor calado, de mayor profundidad. Entonces, esa es una de las ventajas de Corina, ¿no? Es Que una de eso las se lo ventajas da. de Corina, pero entonces, como han visto que, o sea, el costo de poner puertos con esa capacidad, con esa profundidad, era muy caro en el mundo, entonces han cambiado el estándar. Entonces ahora ya no se hacen los barcos con que la carga crezca hacia arriba, sino los han ampliado. Entonces la manga, o sea, el ancho del barco ha crecido, y eso que exige que también la grúa crezca, y entonces los puertos tienen que cambiar. Entonces toda esta transformación de la flota marítima... Hacer un puerto ahora es interesante porque lo vamos a hacer con los estándares que se exigen. Exacto, ya son puertos que, o sea, no es pues el puerto del Callao que tiene 3 grúas por esos juguetes, ¿no? O sea, estamos hablando de operaciones mayores, ¿no? Pero esas operaciones mayores no existen si no hay carga, y entonces el primer socio que tenemos que conseguir es a Brasil y a el China. segundo, y a China. Y ahí, Si tienes a Brasil y a China, sí. esto es genial. Si no, sigamos con todos los puertos que nos van bien hasta ahora. Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos cambiamos de tema. Vamos a hablar del sistema integrado de transporte. Sigo con Elvis Jan, un especialista, consultor en transporte. Estamos de regreso en el programa. Sigo con Elvis Jan, consultor en transporte y en proyectos de desarrollo. Cambiamos de tema, eso sí. Ahora vamos a hablar del sistema integrado de transporte. Estuvo aquí el alcalde electo de Arequipa, Omar Candia. Omar Candia está preocupado en detener las licitaciones del CID, pero no para corregir detalles, sino para cambiar absolutamente el asunto. No buses en las troncales, sino un tranvía. ¿Cómo tomas este asunto? Bueno, con pena, porque, o sea, aquí parece que se quiere cambiar del negocio de Segarra al negocio de no sé quién, porque precisamente ese tranvía, esa propuesta de tren ligero que quieren traer para Arequipa, una ciudad sin vías, ¿no? De superficie, con vías muy pequeñas, colapsadas, ¿no? Que sean impactadas por un sistema de superficie que lo que va a venir es a depredar más el poco espacio que hay en la vía, será pues un buen negocio para los franceses, ¿no? Para los que hacen los estudios, ¿no? Para los que estén haciendo el lobby, ¿no? Y en definitiva para toda Francia, para los empleados franceses que venden tecnología cerrada a precios muy elevados. Creo que es un buen negocio para ellos, pero de ninguna manera es un buen negocio para la ciudad, ¿no? Sino va a ser un grave problema que incluso si este tren se tiende por los lugares como la avenida, por ejemplo, Aviación, ¿no? Que necesita entrar en un tratamiento donde se define exactamente cómo va a ser la columna vertebral del movimiento de Arequipa, sobre el diseño de la vía expresa metropolitana, impediría la realización de lo que necesita Arequipa. O sea, nos pondrían como una traba, un freno para no desarrollar Arequipa. Claro, o sea, estamos haciendo esfuerzos, creo que ya se ha conseguido prácticamente sacar la línea del tren convencional, sí. Y eso permitiría el hacer una autopista, una vía expresa. Como la Javier Prado Lima, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y vamos a meter otra. Vamos a meter un tranvía, con lo cual le ponemos el último clavo del ataúd a la falta de vías de Arequipa. El asunto, te escuché decir, el asunto de Arequipa no es el CIT, o sea, no es el transporte, el asunto de Arequipa es que no tiene vías, ¿no es cierto? No tiene vías, y además estas vías están siendo, participan pues diariamente en el enfrentamiento por utilizarlas, por un creciente número del parque automotor, ¿no? Porque los peatones y todo y en lo que podamos movilizarnos,
porque sencillamente Arequipa es una ciudad abandonada sin suerte en la necesidad de dotarle de un patrón de movilidad urbana sostenible. O sea, Arequipa no tiene un patrón de movilidad urbana sostenible. Yo puedo discutir con cualquiera que quiera, ¿no?, que decir de que hay que generar más facilidades para venir al centro, ¿no?, y que haciendo esa generación de facilidades es la forma correcta de atender el problema del transporte de Arequipa, eso es una mentira. Eso es una mentira, y es una mentira que incluso lo escucho de muchos pseudotécnicos, ¿no?, porque realmente la sostenibilidad de la movilidad urbana no está en el incremento de las capacidades de movilización de la ciudad, sino en la necesidad de reducir la movilidad del ciudadano. Y eso tiene que ver directamente con los temas de descentralizar, romper esa estructura monocéntrica que tiene el equipo. O sea, yo lo he escuchado, alguna vez escuché al alcalde electo que había hablado de eso y me pareció interesante y me sentí muy reconfortado. Digo, bueno, por lo menos alguien está entendiendo el tema. Desarrollar centralidad, nuevas centralidades, claro, ese es el concepto. Claro, pero lo ha tirado todo cuando dice que quieren 700 millones para entregar traer gente al a los centro. amigos franceses para que esos 700 millones completitos se vayan a engrosar los bolsillos de algunos magnates franceses y que Arequipa se siga asfixiando con la centralidad que destruye el centro histórico. El alcalde electo Candia ha dicho que existe un estudio, porque le pregunté quién ha estudiado ese asunto y me dijo, existe un estudio hecho por los franceses. ¿Ese es un estudio real, valedero para los intereses de la ciudad? Por supuesto que no, ¿no? O sea, por supuesto que es un estudio hecho de parte, ¿no? O sea, no es un estudio donde haya participado el Colegio de Ingenieros, el Colegio... Miren, a veces podemos caer pesados con mencionar al Colegio de Ingenieros, los arquitectos, pero son pues nuestros profesionales, son los que nos representan. O sea, los franceses muy bien representarán pues a la empresa francesa que quiere vender, ¿no?, que va a ganar con eso, ¿no? O sea, incluso bueno, si alguien quiere comprar una movilidad para llevar a sus hijos, ¿no?, no el hecho de que vaya el señor de la Rolls Royce y le haga un estudio al padre que quiere movilizar a los hijos, de mire señor, le voy a vender una limusina, ¿no?, con aire acondicionado, acá sus hijos van a ir. Esto es lo que necesita. Esto es lo que necesita, ¿no? Y o sea, cómprelo, endeudese toda la vida con eso, pero aunque no tenga para comer, pero o sea, no, o sea, lo que tengo que ver es mis posibilidades. Si yo, por ejemplo, pagando el bus que lleva a mis hijos, o sea, logro el objetivo final de la solución de mi problema, tengo que optar por eso, ¿no? Porque necesito más plata, no solamente pues para pagar, ya sabemos primero que, o sea, para empezar, o sea, que va a tener que pagarse los 700 millones. Pues eso no lo regala, pues no, eso no sale tampoco. Es un negocio, o sea, el que te vende es el que te está haciendo el estudio. Claro, y dicen, no, o sea, pagando los 700 millones, el pasaje va a costar 80 céntimos para siempre. Bueno, pues, o sea, entonces los ingleses, los canadienses, los americanos, todos son una tira de tontos, porque, o sea, siguen pagando un promedio de $2 el pasaje en metro. Subsidiado. Subsidiado incluso. Porque, o sea, claro, si no, $3. Claro. Y incluso en algunas líneas de metro de Londres está en $5. Tenemos que ir a una pausa. Cuando regresemos, pretendo seguir hablando con el CIT, porque el alcalde también ha dicho que es una solución que duraría 30 años, mientras que el CIT convencional con buses solo duraría 10 años. Hablamos tras la pausa. Estamos de regreso en el programa, sigo con Elvis Yang, especialista en transportes. Elvis, sigamos hablando del tema del tren. El tren ligero, bueno, el que conocemos como tranvía. Pero es un tren pequeño, por eso le dicen ligero. En primer lugar, el alcalde electo ha dicho que esa es una solución para 30 años en la ciudad y que el sitio a través de buses solo sería una solución para 10 años. ¿Eso es cierto? Bueno, yo entiendo que él no es pues un especialista. Y lo que está diciendo es una exactitud de las más absurdas, ¿no? O sea, precisamente, o sea, los trenes ligeros, o sea, tienen esa
característica de que no son soluciones que se sostienen en el tiempo, si es que se consideran como la línea base del desarrollo de una operación de transportes de una ciudad intermedia o grande. No funcionan así. Los trenes ligeros pues tienen muchas limitaciones porque incluso, o sea, se diseñan, los trenes ligeros son utilizados para turismo, ¿no? Son utilizados para operaciones que tienen modelos de demanda uniformes y que no funcionan en modelos de demanda sesgadas. Es decir, picos y valles, que Exacto, es lo que tenemos. exacto. ¿Qué es el transporte urbano? O sea, en Arequipa la gente se moviliza de 6 a 8 de la mañana y en la noche de 6 a 8 de la noche. Claro, o sea, lo que decía Geoffrey Rivas es perfectamente cierto. Exacto. O sea, tú te bajas del cono norte en un tranvía, lo dejas en el centro, que es lo que se pretende, y se tiene que regresar total y completamente vacío. Claro, porque si no tendría que regresar a las 6 de la tarde que empiezan a subir pasajeros, ¿no? Eso no tiene sentido. O sea, pero esa atención que necesitan los modelos de demanda, ¿no?, de comportamiento sesgado, o sea, se atiende perfectamente con buses, ¿no? Y además hay que ser pues realistas, ¿no? O sea, hay que usar lo que podemos pagar, ¿no? Claro, Porque, yo quiero tener pues un carro de lujo. o un tren de levitación magnética, ¿no? O sea, que parecido al tren bala de Japón, ¿no? O sea, que vaya Pero no rápido. puedes pagarlo. Pues. No puedes pagarlo. Podemos pues. tener un metro si quieren. Claro. Claro, pero a ver, págalo. O sea, Claro, paga su sostenimiento y paga el claro, pasaje. tus 100 ¿No es cierto? millones de dólares por kilómetro, ¿no? O sea, paga eso. O sea, hasta 200 millones de dólares por kilómetro construido. Paga eso, pues, o sea. Entonces, el tema es, o sea, hay que buscar la racionalidad. Mira, Ahora, hay otro asunto que a mí me preocupa un tren ligero, un tranvía, es un tren, pues, o sea, necesitas construir una línea férrea, ¿no es cierto? Por supuesto. Necesitas tener una línea férrea. Las líneas férreas, pues, están allí, o sea, son rígidas, ¿no es cierto? La rigidez, o sea, tú agarras y dices, por aquí va a pasar y por ahí va a pasar y no hay manera de desviarlo, ¿no es cierto? Exacto. ¿Eso es lo que necesita nuestra ciudad? No, por supuesto que no necesita. ¿Por qué? Porque es lo contrario de lo que demanda esta ciudad. ¿Por qué? Porque esta ciudad tiene que recalibrar, tiene que cambiar su modelo de desplazamiento. Tenemos que descentralizar la ciudad. Entonces yo le sugeriría al alcalde electo que en vez de pedirle 700 millones al Ministerio de Transportes para que vayan a parar a Francia, que le pida solamente la mitad, ¿no?, con 350 millones, y que con eso construya la centralidad norte y la centralidad sur. Y va a ver él que, o sea, que cuando estén hechos esas centralidades, donde esté todo el Estado, incluyendo salud y educación, ¿no?, cuando estén en el centro, en la centralidad norte y en la centralidad sur, o sea, los viajes al centro histórico van a tener que disminuir en no menos del 60%. Y no vas a tener que cruzar la ciudad, las necesidades de cruzar la ciudad no se van a dar. Y además se van a recuperar los otros patrones o los otros modos de desplazamiento. Se va a recuperar la caminata, se va a recuperar la bicicleta. ¿Por qué? Porque ya si yo no puedo venir pues desde Yura a hacer mi trámite al centro en bicicleta, ¿no? Porque, o sea, no es factible pues hacerlo, ¿no? Pero si tú generas cercanías, esa existencia de la cercanía recupera y potencia los otros modos de desplazamiento. Yo he vivido en el centro de la ciudad la mayor parte de mi vida, en la avenida Salaverry. Y como esta era una ciudad centralizada, yo no necesitaba subirme a buses, yo no necesitaba subir a nada. Yo podía irme al colegio a pie, regresar a pie, irme a la universidad a pie, regresarme a pie, ir a hacer trámites. Eso es lo que está pasando si es que tuviéramos varias centralidades. Exacto. Ahora, ni siquiera bicicleta, lo hacías a pie. A pie. Y cosa que además es saludable. El otro asunto es que nosotros no hemos definido precisamente cómo nos movemos. Si hacemos el tranvía, cuando tengamos que cambiar los flujos, o sea, reubicamos, por decir, Avelino Cáceres, se acabó. ¿Cómo hacemos? Ya no puedes, tienes que construir otra línea férrea y hacer otra gran inversión, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Avelino Cáceres tiene que salir de la ciudad, porque así como el mercado central, el mercado mayorista de Lima tuvo que salir a Santa Anita, o sea, ese habituallamiento que tiene la ciudad ahora en Avelino Cáceres no puede estar ahí. Entonces,
todo ese patrón de movilidad tiene que cambiarse. Y no puede afrontarse con rigideces. Con los buses tú puedes cambiar las rutas. Claro. Es decir, ya no vas hasta acá, ya no subes hasta acá. Y lo más importante, cuando el Estado invierte, tiene que invertir para modelar, para corregir los errores y las distorsiones que se han producido con el tiempo. Y aquí hay una distorsión grave que tiene que ser corregida. Y entonces no vamos a invertir 700 millones para consolidar un error. Entonces, y 700 millones para regalárselos a los franceses. 700 millones de soles dijeron, otros dicen 550 millones de dólares. Que ya nos han vendido unos satélites que no sabemos si sirven o no, y que nos vendieron los aviones Mirage que estuvieron rodeados de corrupción, ¿no? Y que terminaron negociados en un país por Medio Oriente. Además, hay una cosa final entre esas rigideces. Una ciudad como Arequipa, que se ha visto destruida por terremotos y reconstruida varias veces, necesita la rigidez de un tren ligero, de un tranvía. Podríamos hablar de un tranvía que recorre el centro histórico, pero un tranvía turístico, pero no del tranvía que nos transporta para nuestras actividades diarias. Además, no puede haber. Según Geoffrey Rivas, sería imposible trasladar a través de un tren ligero la cantidad de gente que se moviliza realmente en estos momentos en la ciudad. Lo vamos a repetir. Esa fue la tesis que utilizamos para rechazar el monorriel. El monorriel y los trenes ligeros son sistemas de transportes de demanda sostenida. O sea, son soluciones donde los pasajeros se mueven todo el día y en cantidades parecidas. Como de un aeropuerto a una ciudad. Por ejemplo, todo el día van llegando vuelos, ¿no? Y se va moviendo todo el día, entra y sale gente. Para eso sirve. Pero para nosotros que vamos a trabajar en el día y regresamos en la noche, no, pues, no, para eso no sirve. Luis, te agradezco mucho. Encantado. Bueno, ¿lo entendió? Yo sí, clarito. Esto está como manzanitas. Otra vez estamos haciendo experimentos. Sacan conejos del sombrero. Y esto no se trata de magia, se trata de resolver problemas reales, no hacer ilusionismo. Gracias por habernos acompañado, nos reencontramos el lunes en Modo.